Vamos a iniciar el entrenamiento de hoy. Se divide en dos partes o dos, digamos que en dos temas. La primera, que es todo el tema de interruptores o protecciones en baja tensión. Y después lo que es protección y obviamente todo lo que es control motor, ¿vale? Entonces, en Schneider actualmente contamos con dos líneas de producto, importante tener claro esto, para satisfacer cualquier necesidad que tengamos actualmente en proyectos o en cualquier tipo de aplicación. La primera es serie Pack, que digamos que nuestra línea mucho más robusta, nuestra línea para aplicaciones críticas, donde yo necesito interruptores con grandes características, como todo el tema de selectividad, coordinación de protecciones, unidades de disparo especiales, e inclusive también se puede tener lo que es comunicación y medición de energía, o sea, interruptores que ya tienen medición de energía. Comenzamos con todo lo que es Acti9, que es un interruptor para uso en Real DIN, desde los 0.5 hasta los 63 amperios. Después sigue lo que es Compact NSX, que va desde los 16 hasta los 630. Y después va lo Qué, que es qué pena, Compact Carlos, NS. te Señor. interrumpo. No sé si de pronto estás, porque se quedó la presentación pegada en la primera diapositiva. No, no pasó, espérate. No, sí, ya pasé a otra. Dame un segundo, a ver. Un segundo, nuevamente comparto. Sí, porque yo pasé a otra diapositiva. Dame un segundo, a ver. Creo que... A ver. ¿Ahí ya la ven? No, Carlos, todavía no se ve. Segundo, miramos. A compartir acá toda la pantalla, a ver. Ahí ven mi pantalla. O sea, no la presentación, pero sí mi pantalla. Es correcto, dice tu fondo de escritorio. Sí, Carlos. Ahora Ya, sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. ahora sí. Listo. Entonces, inicio nuevamente. Entonces, tenemos dos líneas de producto en Schneider Electric. Una que está enfocada a todo lo que son sistemas críticos, que es la serie PAC, que arranca con todo lo que son interruptores Acti9, interruptores de riel, desde 0.5 hasta 63, e inclusive en unas ocasiones hasta 125 amperios. ¿Por qué en esta línea? Porque es una línea industrial que cuenta con diferentes curvas de disparo. Eso quiere decir que puedo tener diferentes tipos de protecciones, curva C, B, D, Z, ¿cierto? Y tiene diferentes tipos de accesorios como contactos auxiliares, bobinas, accesorios inclusive de comunicación, motorizados. Entonces una línea pues obviamente enfocada al tema crítico e industrial y que tiene bastantes prestaciones, ¿no? Sigue Compact NSX, que es nuestro interruptor caja moldeada, ya es un interruptor que lleva aproximadamente unos más de 20 años en el mercado. Es un interruptor que va de los 16 amperios hasta los 630. Después va ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Después sigue el hermanito mayor, que es el Compact NS, también es un interruptor caja moldeada, pues digo que el hermanito. Y es un interruptor que va desde los 630 hasta los 3200 amperios, en dos versiones, tanto manual como automática. Vamos a ver. Y después ya siguen digamos que el papá de todos, que es el Master Pack. Ya este es un interruptor tipo abierto. Es un interruptor que va desde los 630 hasta los 6300 amperios. Se utiliza mucho como totalizador. Tenemos actualmente dos versiones, que es la Master Pack NW-UNT, que veníamos manejando también hace ya más de 15 años en el mercado, y una nueva línea que entró en vigencia hace unos años, un poquito antes de iniciar pandemia, que es la MTZ. Es un interruptor totalmente digital y que nos permite pues tener bastantes prestaciones avanzadas, ¿no? Con la línea Easy es una línea que tenemos para poder, una línea digamos que medium,
que es bastante competitiva en temas de precio, pero que obviamente cuenta con características de respaldo y garantía de Schneider Electric. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener diferentes tipos de opciones para poder llegar al segmento adecuado con el costo o el precio adecuado. Entonces, por ejemplo, EC9 es un interruptor que vemos que es muy parecido al Acti9, pero es un interruptor que es para Real DIN, pero en este caso se utiliza para aplicaciones residenciales o aplicaciones en control. ¿Por qué en control? Porque pues, no tiene, digamos que, accesorios como tal. En control normalmente no se entran accesorios y capacidades de ruptura tan altas. Simplemente en control o en la parte residencial se necesita un interruptor termomagnético, normalmente de curva C, que cumpla con unas características de protección, y pues eso lo tenemos con EC9, ¿cierto? Obviamente tenemos características técnicas y obviamente un tema de adquisición, pues obviamente en costo bastante bueno, ¿no? Después sigue lo que es la línea EasyPack Z6 CBS. Z6 es un interruptor caja moldeada de los 16 hasta los 600 amperios con unidad de disparo fija. Eso quiere decir que no tiene ningún tipo de regulación. Y el CDS, el EasyPack CDS, sí es un interruptor que viene con unidad de disparo regulable y también es un interruptor de caja moldeada. Ya vamos a ver más adelante una diferencia entre ambos. Y complementando la oferta Easy, también hace un tiempo se lanzó lo que es el EasyPack MBS, digamos que es el hermanito menor, del Master Pack. ¿Por qué? Porque es un interruptor también tipo abierto, vemos que se parece mucho a un Master Pack, va de los 800 hasta sus 4000 amperios, maneja aplicaciones simples, en este caso pues, que no tiene mayores características en accesorios, y una única unidad de disparo con unidad 6.0, que ya vamos a ver qué características tiene, ¿vale? ¿Por qué tenemos un portafolio tan amplio y vamos a seguirlo complementando? Próximamente vamos a hacer una serie de sesiones, muy seguramente para dar unos nuevos interruptores que van a integrarse. Precisamente por esto, la idea de tener un interruptor o la selección correcta de un interruptor es poder garantizar la continuidad del servicio. Para poderla garantizar se hace un estudio normalmente de acuerdo al tipo de sistema, donde se verifica si ahí se requiere una coordinación de protecciones o se requiere como tal, pues obviamente una selectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, o sea, al hacer el estudio, si el sistema es crítico, yo necesito que el interruptor que esté más cerca de la carga en el momento de una falla sea el primero en disparar. Si yo tengo una falla acá y me dispara pues evidentemente me va a sacar parte de la barra y pues me va a perder continuidad del servicio. Entonces necesitamos que siempre el interruptor más cerca a la carga, sea cual sea el primero que dispare, ¿no? Entonces por eso se necesita, digamos que diferentes tipos o líneas de interruptores, y asimismo, pues si es una línea, si es un sistema que no necesita ningún tipo de coordinación de protecciones, sino que es básico, dícese de pronto una oficina, una bodega, un apartamento, algo que no necesita algo tan robusto, pues tenemos solamente la línea Easy que cumpliría con las condiciones necesarias para la protección y garantía, ¿no? Los interruptores que vamos a ver el día de hoy, importantes, están todos basados sobre norma IEC, todo lo que es fabricación IEC, importante. También tenemos una oferta NEMA, que pues digamos que su movimiento acá en Colombia es muy poco, normalmente se utiliza en lo que es aplicaciones o segmentos como minerías y oil and gas, pero pues lo que más premia a nosotros en nuestra oferta es lo que es la IEC, ¿no? Por temas también obviamente de costos, y pues que digamos no estamos acostumbrados a tanta robustez como se tiene en equipos NEMA, que hoy en día pues no se pide, ¿vale? Todo tipo de interruptor está basado obviamente en una curva de disparo. Esa curva es la que le da la característica en el momento de poder actuar frente a un evento en la red. Normalmente los interruptores actúan por dos principales fallas o eventos, perdón, que son sobrecarga y cortocircuito. Una sobrecarga normalmente es cuando tenemos una avería o un evento en el sistema que tiene una corriente muy pequeña, ¿cierto? Pero que está durando mucho tiempo. ¿Eso qué me ocurre en el sistema? Un sobrecalentamiento. Y ese calentamiento lo que me daña es aislamientos y me daña, pues obviamente, por ejemplo, temas de motores devanados o temas de aislamiento en diferentes equipos. Entonces, por eso necesitamos una protección de sobrecarga. Y la que menos queremos que ocurra es la de cortocircuito. Esta es mucho más destructiva. ¿Por qué? Porque ya son, aunque es más corto el tiempo, la corriente es mucho más alta y puede llegar a destruir el equipo. O si no está bien seleccionada la protección,
a destruir lo que es la carga, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto. En caso de que el cliente o la necesidad de nuestro sistema requiera protecciones mucho más avanzadas, como de pronto, no sé, protección inversa o algún tipo de protección dedicada a una aplicación o un equipo, por ejemplo, para un transformador o un generador, ahí es donde utilizamos lo que son relés de protección. El relé de protección siempre va a actuar junto con los interruptores, complementando las protecciones que esos tienen. Entonces el relé de protección va a tener protecciones dedicadas a transformador, él va a tener cableadas sus salidas a la bobina del interruptor y así es que se complementa un cuadro de protecciones en un tablero. Entonces el relé le da la señal a la bobina para que dispare el interruptor en el momento en que él detecte una falla que el interruptor no está diseñado para detectar. Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta. Entonces voy a ver, ¿tú puedo ver el chat? Creo que sí, a ver si yo pongo el chat. Buenos días. Ah, vale, bueno. Entonces, los interruptores que estamos viendo el día de hoy cuentan con una variedad de unidades de disparo. Va a pasar un poco más rápido por temas de tiempo. Las unidades de disparo básicas o termomagnéticas nos van a permitir una regulación en todo lo que es la magnitud de la curva. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es la parte zona térmica y zona magnética como tal, ¿cierto? Y hay unas unidades ya mucho más avanzadas que son o electrónicas o Micrologic, de pronto ustedes la conocen como Micrologic en el mercado, y estas lo que hacen es ya tener unas protecciones mucho más avanzadas. Hay electrónicas básicas, ya lo vamos a ver más adelante, que se van a parecer o se asemejan mucho a una termomagnética, que eso nos va a permitir moverme en la magnitud, zona térmica y zona magnética o lo que normalmente vemos al interruptor, que es IR, I, ISD o II o ID magnética como tal. Cuando tenemos unidades de disparo electrónicas avanzadas, que ya comenzamos a hablar de selectividad, vemos que ya tenemos más, digamos que direcciones en la curva, vamos a poderla deformar o más bien formar de acuerdo a la necesidad que tengamos del sistema, y por eso ya comenzamos a hablar ya de lo que es zona térmica, largo retardo, magnética, corto retardo instantáneo. O sea, ya comenzamos a sumarle valores no solamente magnéticos, sino también de tiempo. Ahí es donde sale el término de LS o LSI o LSG, que es largo retardo, corto retardo, instantáneo y falla tierra. ¿Vale? Cuando vamos aumentando la especialidad de unidades de disparo, en nuestro caso las electrónicas en su mayoría cuentan ya con medición de energía. Esto es un plus, personalmente muy alineado a lo que maneja Schneider Electric con todo el tema de gestión energética, y lo que hace es pues obviamente ya tener como una especie de medidor en el interruptor para ahorrar todo el tema de espacio en caso de que se requiera dentro del tablero, ¿no? Ahora, para ya hablar un poco más de los interruptores puntualmente, iniciamos con lo que es Compaq NSX. Voy a pasar un poco más rápido por temas de tiempo. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat o pueden levantar la mano. En NSX tenemos dos tamaños, un tamaño de lo que es desde 100 hasta 250 amperios y otro tamaño de 400 a 630. El tamaño del interruptor es lo que ocupa o el espacio que ocupa como tal en el tablero, ¿cierto? ¿Por qué lo menciono? Es una gran ventaja que tienen esos equipos, porque, por ejemplo, si actualmente tienen un tablero con una corriente de 100 amperios y la carga aumentó, hubo un cambio y se necesita el doble de la corriente, en este caso 200 amperios, yo puedo utilizar el mismo espacio, comprar obviamente un interruptor NSX de 200 amperios, me va a servir el mismo espacio, solamente debo hacer adecuaciones en la parte de cableado o la parte de las barras y no voy a afectar la distribución de mi tablero, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja para ese tipo de cambios o retrofit que tengamos en nuestros tableros. Hace un tiempo lanzamos un nuevo diseño. Anteriormente el equipo ya llevaba con un diseño que lleva más de 20 años en el mercado. Hoy en día el diseño viene con una tapa semitransparente, ahora viste totalmente de negro, de color negro. Viene señalado de verde. Cuando esta T frontal viene de verde, significa que la aplicación es en AC, y cuando viene en blanco significa que la aplicación es de C. Nosotros también tenemos en lo que es Compaq NSX, hoy en día que es el auge de todo lo que es fotovoltaico, tenemos interruptores dedicados para toda la parte fotovoltaica y obviamente aplicaciones en corriente continua. La tapa que viene semitransparente permite ver qué accesorios vienen en interno,
Normalmente cuando quitamos la tapa y debemos colocar lo que son los contactos auxiliares y las bobinas, pues vamos a poder ver si viene o no con qué accesorios. El código QR, importante, hoy en día me permite escanear y descargar lo que es ficha técnica, manuales, catálogos, inclusive los dibujos CAD del equipo para poderlo pues, tener en mi computadora o en mi celular. Y por último y no menos importante, hoy en día se entregan con una maneta que es mucho más ergonómica. Digamos que se sigue manejando la maneta, digamos que plástica, que se tiene, que es lisa, que es pues característica de todos los interruptores que tienen en el mercado o que existen en el mercado, pero nosotros dentro del interruptor, sin ningún costo adicional, viene esta manetica que se le puede adaptar. Esta maneta es mucho más larga, es mucho más robusta y ergonómica. Viene con un recubrimiento, no sé si logran ver, como un recubrimiento en goma, que por ejemplo ha gustado mucho para cuando están en la industria y tienen los guantes estos de seguridad. A veces la maneta está lisa, que es muy corta, permite que se hace que se resbale. Entonces muchas veces lo que se utiliza es el destornillador para poder hacer la maniobra y ahí es donde partimos la palanca. Entonces ya con esta maneta si la instalamos, obviamente ya viene mucho más larga, tiene el agarre en goma y si yo tengo los guantes, pues va a permitir mucho más fácil la maniobra de apertura y cierre del interruptor. Este mismo recubrimiento en goma también lo tiene lo que es el mando directo, que es este, o el mando prolongado, y también ya viene con todo lo que es el bloqueo por candado en caso de que se requiera. Las unidades de disparo, venimos con NSX, tiene dos tipos, lo que es la termomagnética y lo que es la electrónica. La electrónica comienza desde la Microji 2.2 hacia arriba, 2.2, 5.2, 6 y 7. Vamos a ver qué características tiene cada una. Y a partir de las 5 vienen con esta pantallita que ya viene con medición de energía. La 2, a diferencia de la termomagnética, que es esta, la podemos diferenciar porque la Microji ya viene con unos LED que me permiten ver el estado del interruptor, si está en ready, alarma o en disparo. Y pues la termomagnética, digamos que la más sencillita, que tiene los diales de ajuste y su código QR. Y pues está obviamente remarcada como TM de termomagnética y Microji, que es de electrónica. Las curvas de disparo de cada una, pues digamos que dependiendo si vas a escoger una termomagnética o una electrónica, pues ya va a poder tener diferentes tipos de opciones para poder modificar la curva y ajustarme a la coordinación de protecciones. ¿Acaso es muy importante tenerlo en cuenta? Si bien yo puedo, por ejemplo, si un cliente necesita un interruptor y yo le puedo ofrecer de una vez unas 5, unas 6, que son estas, pero esto obviamente me va a incrementar el costo, ¿no? Entonces es necesario también saber o consultar al cliente qué necesita. Si en realidad se necesita una selectividad o simplemente necesita un interruptor con una protección de disparo para un sistema de distribución eléctrica normal, o sea, no crítico. Entonces, basado en eso, también vamos a poder dar una correcta selección del interruptor y reducir los costos. Asimismo, el tema de la capacidad de ruptura es un criterio importante. La capacidad de ruptura, pues obviamente sea en kiloamperios, ya lo vamos a ver más adelante, también puede afectar el precio en incrementarlo o disminuirlo. Por eso también es importante preguntar al cliente siempre qué capacidad de ruptura requiere y a qué tensión para poder indicar exactamente cuál es la que necesita, ¿vale? Hoy en día las referencias de Schneider en su mayoría son intuitivas. Nos vamos a poder ya, digamos que dejamos de tener una referencia alfanumérica que veníamos manejando hace unos años. Ahora la referencia me indica qué interruptor tengo o estoy manejando. En este caso, esta referencia C10F3TM100, la C me indica que es un Compact NSX. Normalmente después sigue seguido de la letra, el número, lo que es el marco, la capacidad del marco. Después sigue la letra, esto es una característica de todos nuestros interruptores, la letra siempre va a indicar la capacidad de ruptura, 36 kiloamperios, 50, 70 y así va aumentando a medida que aumentando la letra. Después sigue el número de polos, nosotros en el NSX también tenemos 1, 2, 3 o 4 polos. Sigue la unidad de disparo, ¿cierto? Si es no magnética, solamente magnética para arranque motor o electrónica. Y lo que es la capacidad nominal de la unidad de disparo, ¿cierto? Porque esto, yo puedo tener un marco de 100, pero yo puedo tener opciones desde los 16 hasta los 100 amperios. Eso quiere decir que aunque mi marco, que es este, tiene una capacidad de 100 amperios, yo puedo colocarle una unidad de disparo de 16 y mi protección iría hasta los 16 amperios, ¿vale?
Entonces es importante saber la capacidad máxima del marco y la capacidad como tal de protección de la unidad de disparo. Con respecto al... Señor. ¿Sí? Ok. Con respecto a los accesorios, los principales accesorios que normalmente se utilizan en este tipo de interruptores, está lo que es el contacto auxiliar, que normalmente me indica el estado del interruptor abierto, cerrado o disparado. Las bobinas de disparo, que me permiten hacer lo que es pues obviamente la apertura remota por medio de un pulsador o de una parada de emergencia. Y hoy en día tenemos un accesorio que es un contacto auxiliar para todo lo que es con temas de comunicación inalámbrica. Ya es un sistema, una arquitectura un poco más avanzada, pero también es un contacto auxiliar que por medio de comunicación inalámbrica, un wireless y un equipo Zigbee, vamos a poder llevar los estados del interruptor por medio de comunicación. Este accesorio cuenta con su propia batería, él mismo se alimenta de esta misma batería y está enviando las señales al concentrador de señales inalámbrico, y también cuenta con una luz LED que a través de la tapa semitransparente pues nos indicaría que se accionó o está en disparo, también dependiendo de esto, ¿no? Una explicación rápida de cada uno de los contactos. Esto es importante siempre tenerlo claro para poder, digamos, que asesorar correctamente a los clientes. Nosotros manejamos un único contacto, perdón, me devuelvo acá, es un único contacto que vemos que es esta referencia, 29450. Esta referencia, si en muchos han manejado Schneider, la lleva más o menos unos 15 años en el mercado. No la hemos cambiado porque es el único contacto que tiene Compaq NSX. ¿Qué es lo que pasa? Voy a adelantarme acá. Cuando yo tengo el interruptor y lo abro, dependiendo la casilla donde yo coloque el contacto, él va a cumplir una función. Por eso manejamos un solo contacto. Eso de que nos sirve poder optimizar temas de stock, temas de almacenamiento y obviamente de repuestos. Entonces, el contacto es el mismo. Si yo lo instalo en esta opción OF, lo que me va a indicar es la apertura o cierre del interruptor. O sea, el interruptor está abierto o está cerrado, ¿cierto? Si lo pongo en el contacto SD, me va a decir que el interruptor, me va a indicar, perdón, cuando el interruptor haya disparado. Pero él no me va a discrepar qué tipo de disparo. Puede ser por protección, o puede ser por funcionamiento de las bobinas, o por el botón de trip, o por una desconexión, o sea, cualquier tipo de disparo, ¿cierto? Si ya mi cliente o yo quiero saber cuándo disparo por protección, tengo que colocarlo en el contacto SD, que ese contacto SD se llama contacto de señalización por defecto eléctrico, y él sí ya me va a indicar que cuando el interruptor disparó por un evento en el sistema, él obviamente me va a enviar una señal. Por ejemplo, si yo quiero saber cuándo en realidad mi equipo disparó por una falla, yo puedo colocarle este contacto SDE, cablearlo a una baliza, ya sea sonora o con lumínica, o las dos, y pues solamente voy a tener una alarma en ese momento, ¿no? Y hay un contacto auxiliar que es este el SDE, que es también por falla por diferencial. Ese se coloca en el bloque BIGI, en esta parte, y pues me va a indicar solamente cuándo hubo falla por defecto a tierra, ¿vale? Con respecto a las bobinas, este es el interruptor de 100 a 250. Vemos que permite colocar dos OFs, perdón, OF1, OF2, un SD y un SDE, y solamente una bobina MN o MX. ¿Qué diferencia entre una y la otra? La MN, como su nombre lo dice, es de mínima tensión. Esta bobina lo que hace es que está sensando siempre la tensión del sistema. Si ella ve que disminuye la tensión por debajo del 30%, ella dispara el interruptor, ¿vale? Y la MX es la que normalmente cableamos a los relés de protección que hice el ejemplo hace un momento, o a las paradas de emergencia. Eso quiere decir que la bobina MN funciona por medio de un pulso. Entonces, esa es la diferencia entre cada una de las dos. Permite solamente colocar un espacio de una, y en la parte frontal permite colocar un mando motorizado. Acá no lo ve, ya vamos a ver más adelante. El mando motorizado que me permite hacer el cierre del interruptor remotamente. Entonces, si la bobina me hace el disparo, el motorizado me hace el cierre en este caso. En la diferencia entre el marco de 100 a 250 y el 400 a 630, evidentemente por temas de aislamiento y de diseño, este es más grande.
Este permite colocar un OF3 y un OF4 adicional y el resto de accesorios es exactamente el mismo y el funcionamiento también. Lo que alguien me escribió en el chat dice, ¿se puede colocar, usar múltiples contactos y para determinar diferentes fallas en el mismo dispositivo? Sí, es posible. Simplemente, pues, tener en cuenta que el de protección, el de LSDE, pues solamente tiene una casilla, ¿no? Entonces, ese sería el que me indicaría exactamente cuando disparo por protección. Pero yo puedo tener cableado el SDE a una valija, por ejemplo, a un piloto LSDB para cuando me dispare por falla tierra. No sé, a otro piloto, cualquiera de los OF, o por ejemplo, no un piloto, puede ser este a un piloto, este a un PLC, y que ese PLC por medio de esa entrada analógica lo guíe por comunicación. Este puede estar cableado a otro equipo y así sucesivamente. Ya dependiendo de las señales que quieran hacer, pueden llenar todas las casillas, pero pues obviamente respetando el funcionamiento de cada una. Y con respecto a la bobina, sí solamente permite una. No hay forma de colocar otra. En este caso, el motorizado cuenta con una bobina de disparo ya incluida, entonces pues, digamos que ahí se podría hacer esa excepción. Con respecto a accesorios adicionales, comentaba, este equipo pues es el más, digamos que el de la línea premium que tenemos. Tenemos lo que es el mando motorizado, que es este, que instalado en el interruptor se vería de esta forma, ¿cierto? Tenemos los mandos rotativos que ya lo vimos. Podemos hacer transferencias con interruptores Compaq NSX. Las transferencias pueden ser tanto manuales como automáticas. Él viene ya con su enclavamiento mecánico y eléctrico. Viene para opciones especiales de adaptación como versión instalación plug-in o extraíble, que esto permite pues hacer retrofit o cambios mucho más rápido, con todo lo que son accesorios de bloqueo, inclusive por cerradura en caso de que lo requieran, y se puede comprar los repuestos, por ejemplo, la unidad de disparo o el marco en caso de que se requiera para poder hacer los cambios o actualización de los equipos. Este equipo también cuenta con temas de comunicación. La comunicación se utiliza a partir de las unidades 5.0 en adelante, 5.2 o 5.3 en adelante. Es un sistema de comunicación que vamos a ver es un factor común en todos los interruptores, que es una bornera ULP, un sistema ULP que es patentado por Schneider, y va a esos equipos que son unos módulos IFE o IFM, que son para comunicación Ethernet o Modbus. Dependiendo de la comunicación que yo quiera manejar, puedo pues, colocar uno o el otro y así mismo pues hablar ese protocolo. También tiene para solamente nuestros interruptores pantallas dedicadas. ¿Qué quiere decir pantallas dedicadas? Que si yo no voy a enviarlo por comunicación, sino que voy a enviarlo por directamente la pantalla, ya la pantalla tiene los drivers para reconocer la unidad de disparo y la información que debe leer. Esto pues obviamente permite tener mucho más, una forma mejor de configurar y de tener la información de los equipos. En este caso la pantalla que vemos a mano izquierda, que es esta gris pequeñita, permite interrogar de un interruptor por protocolo Modbus y pues obviamente permite ver toda la información de medidas, de bueno, todos los parámetros que permite el interruptor también por esa pantallita. Y esta pantalla, pues a mí personalmente la que más me gusta es una pantalla que es totalmente touchscreen, es mucho más grande, es full color y permite interrogar hasta 8 interruptores al tiempo. Eso quiere decir que yo conecto los 8 interruptores en cascada, él obviamente identifica cada uno de ellos y yo voy a poder ver todos los temas de medidas, históricos, control, mantenimiento a través de la pantalla. Entonces digamos que es bastante óptima, la conexión es muy fácil, pues como les comentaba, ellas como son solamente dedicadas a nuestros interruptores, ya cuenta con todos los drivers y permite pues ver toda la información como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer con Compaq NSX y en general con la serie PAC? Pues vamos a ir a todo lo que son aplicaciones y segmentos donde se necesita garantizar sí o sí la continuidad del servicio. Y vamos a ver un factor común en estos segmentos, que cuál es. Vemos que, por ejemplo, en data center o, por ejemplo, en temas bancarios, en lo que es generación de energía, minerías y oil and gas, el factor común es que ellos necesitan continuidad del servicio porque les es más costoso una parada no deseada a una inversión inicial de un equipo que cumpla con las características que necesitan. Entonces, por eso, pues es necesario tener en cuenta siempre a qué segmento o aplicación vamos a ir.
En este caso, ¿qué podemos hacer con Compact NSX? Perdón, pues obviamente ya temas de comunicación, obviamente de conectividad, ya no solamente es un interruptor de protección, sino un equipo que me va a permitir tener mucho más información y muy de la mano con lo que es una nueva era de temas de sostenibilidad, digitalización y optimización de los sistemas como tal de distribución, ¿no? ¿Qué más tenemos con Compact NS? Bueno, acá digamos que importante tener en cuenta, lo quiero mencionar. Tenemos un interruptor hoy en día en el auge de todo lo que es aplicaciones fotovoltaicas, un interruptor Compact NSX 400K, lo lanzamos hace poco, un interruptor que va hasta los 1000 voltiamperios, o sea, 1000 voltios en AC, 10 kiloamperios y 800 voltiamperios, 800 VAC, 36 kiloamperios con microLED 2.3 electrónica básica y dos corrientes nominales, 250 y 400 amperios regulables. Es un equipo que hace poco se ha visto la necesidad en el mercado fotovoltaico. Lo tenemos en este momento, pues ya no en stock, pero pues estamos viendo cómo es el movimiento de este tipo de interruptores y de acuerdo a la necesidad, pues vemos si tenemos, es necesario tener un stock o no de este como tal. Después pasamos a lo que es Compact NS, es un interruptor que va desde los 630 hasta los 3200 amperios. Maneja también dos marcos, vemos que está el marco 1 que va hasta los 1600 y el marco 2 de los 1600 hasta los 3200 amperios. La principal diferencia entre los dos es que el marco de 630 a 1600 permite tener motorización o puede ser manual o motorizado y el de 1600 a 3200 es solamente manual, no permite ningún tipo de motorización. Otra salvedad a tener en cuenta es, digamos que es el único interruptor que no cuenta con el mando motorizado como accesorio. La motorización del interruptor debe venir desde fábrica. Vemos que no se ve un accesorio visual como de pronto en otros interruptores, sino que vemos que cambia el frame como tal del interruptor. Por eso debe venir así de fábrica. Lo comento porque sucede mucho que a veces se compra el manual y después se quiere motorizar y pues digamos que esa parte no es posible realizarla. Entonces siempre tener en cuenta, si necesita motorizado, pedirlo desde fábrica y si se necesita manual, pues de igual forma. La unidad de disparo es, digamos que esa es la misma de los Masterpack NW. De pronto los que conocen los equipos van a evidenciar que es la misma unidad de disparo. Actualmente para Colombia tenemos estandarizada la E, que es esta. Estas dos no las manejamos, ¿cierto? Esta A no la manejamos. La diferencia entre la A, la E y la H es el tipo de medición. La A es amperimétrica, la E es medición de energía, la P es medición de potencia y la H es de armónicos. Entonces, de acuerdo a la especialidad que necesitemos en la unidad de disparo, va a aumentar la característica en temas de medición o gestión de la unidad de disparo, ¿sí? ¿Por qué no menciono esta? Esta referencia vamos a comenzar a verla a partir de la próxima semana. Vamos a hacer un relanzamiento de este interruptor. Hago acá un spoiler. ¿Cuál fue el relanzamiento? El diseño. Vemos que ahora los interruptores están pasando de un gris, como vemos acá, a un color negro. Y obviamente se estandarizaron unas referencias para que sea mucho más fácil la selección. Muy seguramente vamos a invitarlos a todos ustedes para compartirles esta información y va a ser mucho más fácil pedir ese tipo de equipos. Entonces ya la próxima semana estaremos compartiendo la información. El spoiler, ¿cuál es? Se va a comenzar a manejar la unidad de disparo básica para un mejor posicionamiento y lo que son las unidades de disparo con medición de energía seguirán iguales. Entonces ahí pues les vamos a ir comentando. Respecto a unidades de disparo, es importante, y esto es un factor común también en todas, es que siempre va a haber un número y una letra. El número me va a indicar el tipo de protección y la letra me va a indicar el tipo de medición. Esto ya lo mencioné. En el caso de los números, me va a indicar la 2, siempre va a ser la unidad de disparo básica en las Micrologic, que es una LI totalmente básica. La 5 siempre va a ser la de selectividad, una LSI. La 6 siempre va a ser selectiva más falla tierra, ese es el adicional que tiene con respecto a la 5. Y la 7, perdón, siempre va a ser selectiva con protección diferencial. Entonces, ¿quién me dice a mí cuál debo utilizar?
lo debe decir mi cliente, o si yo estoy haciendo la selección, lo debo calcular de acuerdo a lo que es mi coordinación de protecciones. Acá algo muy importante, en Colombia el RETIE solicita para la mayoría de los sistemas que a partir de los 1000 amperios siempre se tenga unidad de disparo 6.0. Entonces, digamos que nosotros normalmente manejamos en stock o manejamos en el mercado lo que es la unidad 2.0, que es la básica, y la 6.0 basándonos en lo que pide el RETIE normalmente hoy en día, ¿vale? Igual las otras las pueden pedir, pero pues digamos que el tiempo de entrega va a haber un poco de diferencia, ¿no? Con respecto a accesorios, les comentaba, entonces está el NS motorizado, lo que es el manual, ¿cierto? Los diferentes accesorios, lo que son contactos auxiliares con el mismo funcionamiento que vimos hace un momento, las bobinas, los accesorios de comunicación y los mandos prolongados o directos como tal. Respecto a accesorios de aislamiento, también cuenta con bastantes accesorios, lo mismo que lo que son accesorios de conexión. Y el de 1600 a 3200, pues ya es un interruptor totalmente manual que me permite pues tener todo lo que es pues lo que es una protección normal con cualquier tipo de unidad de disparo de las que vimos hace un momento. Permite tener comunicación, disparo remoto, pero el cierre siempre va a ser manual a través de la maneta, ¿vale? La comunicación, factor común, en este caso, un sistema ULP a los IFE o IFM de acuerdo al protocolo. La comunicación de estos interruptores sí debe venir desde fábrica, a diferencia del NSX, debido a que una tarjeta en especial va conectada detrás de la unidad de disparo. Salvo eso, pues digamos que el sistema sigue siendo normal con este tipo de accesorios. Lo que es Master Pack, hoy en día manejamos lo que es 2 líneas de Master Pack, ya que es tipo abierto, lo que es NT y NW. NT va hasta los 1600 amperios y NW tenemos 2 versiones. El que más manejamos en Colombia y vamos a encontrar inclusive stock es el de 800 a 4000. Y este de 4000 a 6300, pues normalmente es un interruptor mucho más robusto, se maneja para proyectos especiales. También lo comercializamos y lo vendemos, pero pues va a ser bajo importación. Con respecto a los interruptores, manejamos 2 versiones, una versión fija y una versión extraíble en ambos tipos, NT y NW. ¿Qué diferencia hay? El fijo va pues obviamente anclado a una platina. Acá esto iría sobre la base del tablero, ¿cierto? Y las conexionados ya sea por cable o por barra, normalmente es por barra, pues va anclado directamente al interruptor, de esta forma más o menos, ¿cierto? Cuando tenemos la versión extraíble, vemos que ya cambia un poco. El interruptor descansa sobre una base, que es esta, y esta base lo que hace es que en el momento de un retrofit o un cambio rápido, yo saco esta base que sale con el interruptor, hago el cambio y no tengo que estar, pues digamos que desenclavando lo que es los tornillos de la base o de la parte de las barras, y esto pues me mejora mucho más el tema de retrofit, cambios o actualizaciones, ¿vale? En este caso, si se puede conseguir independiente de los accesorios, es decir, el chasis en algunos casos, no, el interruptor, perdón, se puede conseguir por aparte, el chasis sí no. Se debe comprar el interruptor junto con su chasis, pero por ejemplo, si es una actualización del interruptor o fue una falla y se necesita cambiar, se puede mantener el mismo chasis, pero puedes comprar el interruptor extraíble sin chasis, ¿sí? Entonces ahí permitiría poder tener ese tipo de adecuaciones, ¿sí? Creo que alguien tiene levantada la mano. Sí, hola Carlos, buenos días. Ernesto Cabrera Buenos días. acá de Barranquilla. Sí, Claro, te cuéntame. pregunto, estos modelos todos son motorizados, ¿cierto? Pueden ser manuales y motorizados. Ya tienes que tú seleccionarlo de acuerdo a la necesidad. Digamos que hoy en día tenemos unas referencias estandarizadas que en su mayoría son manuales y se debe adquirir los accesorios para la parte de motorización adicional. Ok, gracias. Vale, con gusto. Bueno, las unidades de disparo no van a tener mucho acá, son las mismas que vimos en los Compact NS, vemos que es un factor común, es importante tenerlo en cuenta. Las mismas condiciones y características.
En temas de accesorios, es el más completo en temas de accesorios, como todos los interruptores de la serie PAC. Este sí permite hacer enclavamiento o transferencias dobles, o sea, de 2 interruptores y triples. Si necesitan alguna vez una transferencia triple, vamos a poderlo hacer con MasterPack NW. Pues obviamente tiene todos accesorios adicionales como marcos embellecedores para aumentar OIP, un IP54 máximo con este marco. Tenemos contadores de operaciones, bloqueos por candado, inclusive por cerradura. Esto es una cerradura que va dentro del interruptor con una única llave por temas de seguridad. Obviamente lo que son los mandos motorizados, las bobinas y contactos, que son un factor común, ¿vale? Y lo mismo, la comunicación se debe solicitar desde fábrica y se hace solamente en un mismo sistema ULP con lo que es la bornera instalada detrás de la unidad de disparo del interruptor y los mismos accesorios IFE o IFM de acuerdo al protocolo que se necesite. ¿Vale? No sé si tengamos alguna pregunta. Voy a adelantarme un poco porque quiero pasar al tema de arranque motor. Voy a pasar ya a las diferencias. Digamos que lo que son las líneas Easy, teóricamente son muy parecidas, por eso quiero pasar directamente a las diferencias. Entonces, EZC es un interruptor, como les comentaba, ambos son caja moldeada, tanto en SX como CBS como ZC. ZC viene para aplicaciones pequeñas o no críticas en este caso, principalmente segmentos como construcción, pequeña y mediana industria, donde no se necesita mayor robustez en la protección. Los accesorios también son básicos, que quiere decir no tiene mando motorizado, no cuenta con comunicación, no cuenta con sistemas para transferencias. Pues tiene los accesorios básicos como contactos auxiliares, motorizados y, bueno, y mando rotativo, ¿cierto? La unidad de disparo es fija, o sea, no tiene ningún tipo de regulación. Y la ICS es el 50% de la ICU, que muchas veces los clientes en algunos proyectos lo piden. Importante tener en cuenta esto. El CDS ya viene con prestaciones un poco más ajustadas, viene con unidad de disparo termomagnética básica, junto con unidades de disparo dedicadas para protección motor magnéticas y comparte el bloque VG de los NSX para tener protección de falla tierra. Adicional a eso, hace poco lanzamos ya lo que es el motorizado dedicado para el CDS y en este caso pues no cuenta ya con comunicación o con protecciones un poco más avanzadas. En este caso el CDS maneja una selectividad parcial, con el ZC no tenemos selectividad, este tiene una selectividad parcial y pues obviamente el NSX, que fue el que vimos el día de hoy, pues cuenta con bastantes accesorios, unidades de disparo, características, capacidades de ruptura, todo esto que es bastante importante, ¿no? Yendo un poco más al tema técnico, que podemos destacar, en esta línea sí se puede adquirir por separado los accesorios, sí. En este caso sí, tanto en CBS, NSX y ZC se puede adquirir por separado, salvo en CBS y ZC que en la unidad de disparo viene embebida, en NSX sí se pueden cambiar. Pero ya accesorios como mando motorizado, bobinas, contactos auxiliares, mandos prolongados, puede ser por aparte sin problema. Importante, características a destacar. Capacidad de ruptura del NSX, vamos hasta los 200 kiloamperios en caso de que sea necesario. Tenemos diferentes marcos que cumplen con esto. CBS hasta los 50, lo mismo que ZC. Tensión de operación, otro NSX, como va más para la industria, podemos llegar hasta los 690 voltios. CBS va hasta los 480 voltios y ZC hasta los 440. Las unidades de disparo ya las mencionamos, temas de comunicación igual, solamente en SX y pues solamente temas de instalación. Y el normativo es lo mismo, todo el tema de la IS. Y ya con lo que es la línea NTNW y el MBS, que lo mencioné al inicio, el MBS van principalmente para ofertas de construcción, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, para protección de generadores, en caso de que se requiera, protección de sistemas donde no se necesita aplicaciones especiales como de pronto comunicación o transferencias triples o de pronto alguna adecuación en especial, sino que es un sistema donde puedo tener una protección estándar con una unidad de disparo 6.0 básica y comparte los mismos accesorios de los MasterPack NW. Entonces es importante, el motorizado del NW le sirve a la MBS
y yo puedo utilizar también lo que es los contactos y los accesorios básicos. Eso pues es bastante pues bueno, ¿no? En temas de tamaño, es el mismo tamaño del NW, eso también en temas de actualización en un tablero o de instalación en un tablero, permite ajustarlo. Si por ejemplo yo tenía un MBS y necesito aumentar la carga o cambiarlo por alguna razón, puedo cambiarlo de NW o viceversa. NW ya lo vimos, interruptor pues obviamente bastante robusto, con todas las aplicaciones, accesorios y unidades de disparo. Y pues ya viéndolo técnicamente, pues vamos que NW va hasta los 6.300 amperios, MBS va hasta los 4.000, 150 kiloamperios máximo en NW, 65 en MBS, máximo 1.150 voltios en NW, 690 voltios en MBS, diferentes tipos de unidades de disparo en NW, en MBS solamente una, que es una 6.0, por decirlo así, básica. Y obviamente hay una diferencia que no se vio anteriormente, por acá lo tomo para ejemplo y aplica para todas las líneas, tanto diferencial tanto de la serie PAC como la línea Easy, la endurancia eléctrica y mecánica. Vemos que en NW garantizamos 10.000 operaciones y mantenimiento hasta 1.600 amperios, en MBS garantizamos 5.000. ¿Qué quiere decir esto? No significa que MBS sea de menor calidad, que tenga menos garantía, o es que Schneider me quiere vender algo que es mucho más económico y al final se mañana más rápido. No, eso no quiere decir eso. Todo fabricante para un equipo de conmutación debe garantizar una endurancia eléctrica. Simplemente lo que estamos comentando es que estamos garantizando una endurancia, en este caso de 5.000 operaciones en el MBS, y pues solamente por la robustez y especialidad en el W10.000. Ahí nos vamos a adaptar, obviamente, a cada una de las necesidades que tengamos. Si vamos a la industria, es una industria de pronto que tiene inestabilidad en la red, pues obviamente las 10.000 operaciones van a estar apenas para soportar unos años bastante bien sin tener que cambiarlo. Con MBS, pues vamos a ir de pronto a un sistema un poco más con un generador que no necesita mucho, que no lo van a aprender mucho, por ejemplo, o que va a ser eventualmente, o para un tema de construcción, un centro comercial, donde pues en un centro comercial el mantenimiento pues es cada año, cada 6 meses, y no necesita pues que tenga bastante endurancia, ¿no? Entonces vamos a ver que esta diferencia tanto técnica en la línea Easy como en la línea Master Pack o Pack, también se va a ver reflejada tanto en temas de diseño como de aplicación y pues obviamente en temas de costos, ¿no? Ya para finalizar este tema, importante llevarnos qué necesitamos para seleccionar correctamente un interruptor. No nos quedemos solamente en la corriente nominal, poder de corte, número de polos, que es lo básico. También la unidad de disparo a veces no la dan, a veces no. Es importante porque también es un diferenciador en precios o en qué puedo ofrecerle a mi cliente. Es importante también ir un poquito más allá, ¿no? Saber si se quiere un caja moldeada, un tipo abierto, si se quiere una instalación tipo fija o extraíble o plug-in. Tenemos todas las versiones. El tipo de conexionado de los interruptores de más de 800 amperios o de los pequeños si vamos a borneras o por cable o por barra. Si el mando es manual o motorizado, siempre preguntar la tensión de control. Lo mismo en las bobinas, siempre preguntar la tensión de control. Si el cliente en un futuro quiere comunicación, hoy en día con todo el tema de sostenibilidad y conectividad, eso es importante. Y características adicionales como el tema de cableado en aluminio, cobre, conexiones por barra. Tenemos muy seguramente el accesorio que se necesita para poder llegar a la solución que requiere. Adicional a esto, también contamos pues solamente con el equipo de IMSA, con todo el tema de nuestro centro de atención a clientes, que pues solamente pueden ayudarlos y asesorarlos en todo el tema de la selección. Y tenemos una herramienta, que recuerdan que al principio les comenté todo el tema de selectividad y coordinación de protecciones. Schneider cuenta con esta herramienta totalmente gratuita en nuestra página de internet que se llama Electrical Calculation Tool. Solamente debe registrarse con su correo, nombre y nombre de la empresa, y ahí ustedes van a poder ingresar a un sistema que es bastante sencillo para poder ver la selectividad o simular las unidades de disparo de nuestros interruptores. En este ejemplo vemos, por ejemplo, que coloca, por ejemplo, una tensión de 440 voltios, indica que es un sistema industrial, ¿cierto? Y tiene en cascada un interruptor NW, un NS y un NFX, que fueron los que vimos el día de hoy. Entonces, ahí digamos que en este ejemplo se quiere confirmar si hay selectividad entre estos tres interruptores con estas unidades de disparo, 5, 2 y una termomagnética. Vemos que el mismo sistema me dice que si aguas arriba yo tengo el NW, aguas abajo con el NS tiene una selectividad parcial de 30 kiloamperios y una selectividad total con el NSX. Me va a simular la unidad de disparo, vemos acá atrás,
donde yo voy a poder mover los diales como si tuviera la unidad de disparo en tiempo real, y voy a ver cómo se deforma o cómo se configura la curva con base a esa configuración. Una vez terminado esto, tiene una opción de imprimir un informe, obviamente en PDF, bien estructurado, bien bonito, con todas las gráficas, y se puede enviar esto a nuestros clientes o apuntar a los planos o al tablero, bueno, dependiendo de cómo se requiera, ¿vale? No sé si tengamos alguna pregunta. Qué pena, voy a pasar rápidamente a arranque motor. Quisiera mostrarlo rápidamente, que es bastante importante. ¿Me confirma si en mi pantalla, por favor? Sí, Listo, vale. Entonces, en arranque motor, va a pasar un poco de esto. Es importante tener claridad en tema que nos pide la norma. ¿Qué dice la norma? La IS 6947-4-1 indica el grado de deterioro tolerable de un equipo después de un cortocircuito, ¿cierto? De estos equipos que vamos a ver el día de hoy, tanto tesis DECA, tesis GIGA y como tal ICI tesis TBS, que vamos a ver al final, están basados bajo normativa IEC. Esta clasificación de la IEC menciona 3 tipos de coordinación. Hay que tener cuenta con equipos para estos 3 tipos de coordinación, los cuales son coordinación tipo 1, tipo 2 y total. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? La coordinación tipo 1, bueno, el factor común es siempre, pues, obviamente, garantizar la vida útil como tal del equipo, obviamente eh, como tal, la integridad del equipo y, obviamente, las personas que estén cerca, ¿no? Entonces, la coordinación tipo 1 como tal, cuando sucede el evento del cortocircuito, vamos a tener que cambiar, o está diseñada para que el impacto quede en el contactor y vamos normalmente a tener que cambiarlo. Entonces, por eso digamos que en el momento de una falla de cortocircuito vamos a tener que cambiar el contactor. En una coordinación tipo 2, el sistema está diseñado, digamos que la capacidad de ruptura aumenta un poco para que en el momento del evento del cortocircuito, lo que va a pasar es que el contactor lo va a recibir, ¿cierto? Una vez lo reciba, él lo que va a hacer es, puede que se peguen los contactos, ¿cierto? Es posible, pero va a poderlo, digamos que, reactivar rápidamente despegando los contactos y así pues solamente restableciendo mi sistema mucho más rápido. Y la coordinación total, nosotros fuimos pioneros en este tipo de soluciones, que quiere decir, es un equipo totalmente compacto donde viene todas las necesidades en protección y de control de un motor y permite una reactividad, reactivar pues obviamente rápidamente todo lo que es un sistema, ¿no? Entonces digamos que esta conexión tipo 1, 2 o total, vamos a poderla también o identificar, y quisiera que se llevara este mensaje hoy. La coordinación tipo 1 nuevamente la vamos a utilizar en sistemas no críticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras cambio el contactor, vamos a tener un tiempo de inactividad en el sistema y esto me puede afectar un proceso. Entonces, por eso iríamos a un sistema sencillo, básico, simple, donde no nos afectaría la inactividad del sistema en cierto momento. Coordinación tipo 2, vamos a ir ya a sistemas medianamente críticos, donde en caso de una falla por cortocircuito, yo voy a poder dar una rápida continuidad del servicio para yo poder programar un mantenimiento o una parada, hacer el cambio del contactor y pues generar obviamente lo que es la continuidad del servicio. Y la coordinación total, en este caso diría lo que es industria, donde el sistema normalmente es crítico. En el momento del evento del cortocircuito, yo voy a poder garantizar con este equipo que es Tesis U o Tesis Ultra, si algunos lo conocen, que permite una reactividad mucho más rápida de lo que es el sistema, ¿no? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Sí, ¿hasta qué capacidad van? Vale, ya digamos que más adelante lo voy a mencionar. Normalmente lo que es los contactores tesis van hasta tesis DECA, va hasta los 150 amperios en AC3 y el tesis Giga, que es el más grande, digamos que el hermanito mayor, va hasta los 800 amperios, ¿no? Entonces digamos que tenemos toda la franja cubierta con nuestros equipos sin ningún inconveniente. Y el tesis ultra, que es el de coordinación total, este sí va hasta los 32 amperios. Digamos que va más para arranques muy puntuales, pero pues obviamente tiene unas ventajas mucho más
más grandes con respecto a temas de conectividad, a temas de unidad de disparo intercambiables y todo esto, ¿vale? Quiero Gracias. mostrarles, vale, no, con gusto. Si tienen más preguntas me dicen, quiero mostrarles este videito para que nos llevemos la idea del tema de coordinación, que es importante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, o anteriormente se manejaba, no, necesito un arranque de motor, deme un contactor, pero nos olvidamos de la protección térmica y la protección, obviamente, magnética, ¿no? Entonces, el contactor, si bien hace el tema del arranque, es importante tener las protecciones adecuadas, ¿no? Rápidamente, ese es un videíto, está un poco el sonido, de pruebas de laboratorio entre un Tesis U, que es el que vimos hace un momento que tiene coordinación total, y un arrancador convencional, en este caso sería una coordinación tipo 1, con un contactor, un interruptor magnético, un contactor y un relé de protección térmica, ¿no? La prueba que se hace es de 50 kA a 480, voy a pasarla rápidamente. Y al evidenciar lo que es la falla, en este caso, vemos que el diseño de TESISU es un equipo enfocado al tema de continuidad del servicio y de seguridad. La cámara de extinción que tiene el TESISU permite que el fuego y el humo que sale vaya siempre hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás. Y pues una solución cableada, pues normalmente no vamos a saber hacia qué dirección va a salir y puede afectar a una persona, ¿no? Digamos que ese es un criterio bastante importante a tener en cuenta. Voy a adelantarlo un poco. Vemos acá el fogonazo o en la parte quemada del TESISU. Vemos acá que está sobre su base, que es la unidad de extinción. Pero en este caso, si yo necesito reactivar rápidamente mi sistema porque es crítico, yo simplemente él queda como disparado, como si fuera un interruptor, y en disparo, y yo simplemente hago el reset y puedo reactivarlo nuevamente, ¿cierto? Entonces, permite reducir el tiempo de apagado en este caso, de este tipo de interruptores. Mientras que en la coordinación tipo 1, lo mencioné hace un momento, pues debo ir a buscar el repuesto, quitar el contactor, volverlo a instalar y pues bueno, eso tiene, por más que corramos, puede tener un tiempo más o menos entre media hora o una hora y pues eso es un tiempo pues solamente de inactividad importante para un proceso crítico, ¿no? Mientras hacemos este cambio, TESISU permite hasta una segunda falla de cortocircuito. Este equipo permite hasta 3 fallas de cortocircuito continuas, por eso es un equipo muy confiable, en este caso hasta los 32 amperios, pero muy seguramente va a poderse aplicar en la mayoría de arranques motores pequeños, generando esa continuidad que se tiene, ¿vale? De pronto después podemos hacer una sesión más enfocada a TESISU. Hay otro que también se llama TERA, que ya es un arranque con un controlador de arranque motor. Digamos que en este caso pues me va a enfocar un poco más a la oferta convencional de tesis, ¿vale? Acompañado a lo que acabamos de ver con el video, con todo el tema de las coordinaciones tipo 1, 2 y total, obviamente Schneider también tiene diferentes tipos de soluciones que se ajustan de acuerdo al tipo de necesidad. 3 productos, 2 productos o un producto. ¿Qué quiere decir 3 productos? Que va a tener el interruptor o guardamotor magnético para la protección de cortocircuito, el contactor para la conmutación y el relé térmico para la sobrecarga. O sea, 3 equipos, cada uno con una función importante en temas de control y de protección, ¿no? Cuando hablamos de 2 productos, quiere decir que el interruptor o el guardamotor es magnetotérmico. Eso quiere decir que ya no necesito el relé térmico porque ya el contactor o el guardamotor el guardamotor o el interruptor cuenta con la protección térmica y adicional la de cortocircuito. Y pues la conmutación la sigue haciendo el contactor. Y el TESISU, pues evidentemente ya cuenta con todos estos equipos en internos mucho más compactos si lo comparamos en tamaño y en prestaciones en temas de cableado y continuidad a una coordinación tipo 2 de 2 productos o de 3 productos. Entonces es una solución bastante compacta. Otro caso muy importante lo vimos con los interruptores, evidentemente los contactores, hacer un equipo de conmutación para lo que es arranque motor, necesitan una endurancia o una durabilidad eléctrica y mecánica mucho más grande. También nosotros como fabricantes debemos garantizar esta endurancia. Por ejemplo, si esas tablas ustedes van a encontrar en los catálogos, yo se las puedo compartir si ustedes gustan. Estas tablas como tal van a tener, en este caso, por ejemplo, si es un interruptor de 9 amperios, que este es el ejemplo,
yo voy a poder ir a ver qué es un LC1 de 09 de nuestra marca, ¿cierto? Y de acuerdo a esta tabla me dice que Schneider te garantiza 2 millones de operaciones por ciclo, ¿cierto? En el caso de otro competidor, normalmente el mismo caso de 9 amperios, vamos a ver que van a ser más o menos 1.5 millones de operaciones. Eso quiere decir que en el mercado normalmente Schneider cuenta con aproximadamente un 30% más de millones de operaciones sobre, pues obviamente, algunos otros equipos que se encuentran en el mercado. Porque eso es importante, obviamente por temas de durabilidad del producto y de acuerdo a la aplicación. Si yo tengo una aplicación como, no sé, una banda transportadora o una punzonadora donde el motor va a hacer varias conmutaciones a través del contactor, no sé, más de 50 al día, pues evidentemente tesis Deca o tesis Giga va a ser el contactor más adecuado para esto, ya que al tener mayores millones de operaciones te va a garantizar mayor continuidad del servicio. Si yo me voy con uno de menores o cantidades de operaciones por querer ahorrarme de pronto algo de costo o algo muy parecido, hablándolo sinceramente, pues vamos a ver que si yo igual me voy a ahorrar el costo inicial, muy seguramente en un tiempo menor voy a tener que cambiarlo y ya ese tiempo, ese costo que me estoy ahorrando ya no lo voy a ver, pues obviamente evidente, pues no lo va a ver reflejado, perdón. En la foto anterior, dame un segundo, Andrés. Acá. ¿Cuál es la diferencia en la gestión de motor? Unos circuitos aparecían en blanco y otros en 3 pH, en 3 y otros 3 pH. No sé si puedes abrir tu micrófono, no sé a qué te refieres con 3 pH. Ah, 3 fases. No, o sea, digamos que todos son trifásicos. La diferencia en este caso entre estos tres es la cantidad de equipos y obviamente lo que es tesis ultra o tesis U, que obviamente ya permite tener mucho más temas de control. Pero la mayoría de los circuitos que aparecen acá son en tres fases. También tenemos opción de 4 polos, ¿cierto? En caso de que se requiera. Y algo que quería pasar a esto también es de acuerdo al tipo de sistema, adicional a los polos, pero no me adelanto. Todos los contactores que nosotros tenemos están basados en dos tipos de categorías de uso, AC1 y AC3. AC1 enfocado a todo lo que son corrientes alternas, en este caso con cargas resistivas como calefacciones y distribución o iluminación, ¿cierto? Y lo que es AC3, que es todo lo que son motores asíncronos, aires acondicionados, compresores o ventiladores. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la corriente no es la misma. Siempre que nos pidan un contactor, digamos que no es recomendable asumir que el cliente lo quiere para siempre arranque motor. Puede que él tenga un sistema de iluminación o una resistencia o algo parecido y la corriente va a verse afectada. Entonces, si bien puede que cumpla con las dos funciones, es importante siempre consultar si en AC1 o en AC3. En las referencias de nosotros en Schneider, normalmente cuando también son intuitivas, normalmente acá pues dice que contactor LC1, tesis D o tesis DECA. Después sigue la corriente, esa corriente siempre está basada en AC3. Si ya queremos saber qué corriente está en AC1, tendríamos que ir a un catálogo o a un documento técnico. Después me indica el tipo de conexión. Normalmente manejamos en Colombia lo que es estándar por tornillo o el tipo A, que es Everlink, que va desde los 40 hasta los 80 amperios. Y después va acompañada de la tensión de la bobina. Normalmente en Colombia tenemos estandarizada 110 y 220. Y pues ya digamos que bajo pedido tensiones especiales como 24 DC o 110 DC o 220 DC, ¿no? De todas maneras, tenemos una oferta que no sé si la han escuchado, se llama tesis de Green o tesis de K-Green. Esta, esta oferta lo que nos permite es poder tener todo lo que es una bobina electrónica multitensión. Una bobina tesis de Green, a diferencia de esas que manejan una sola tensión, puede tener tensiones desde los 110 hasta los 220 AC y DC. Y eso pues permite poder tener mayor flexibilidad en temas de sistemas donde la tensión de control fluctúa mucho o donde pues necesitamos tener un stock
con varias, tenemos bastantes tensiones de control y necesitamos tener un stock de estos contactores y pues con un mismo contactor voy a poder suplir las diferentes tensiones, ¿no? Este es el nuevo diseño. Anteriormente era de color blanco, hoy en día es de color negro con verde, ¿cierto? Ya la mayoría pues de pronto lo conocen o lo han podido observar. Y viene con unas mejoras muy importantes. La primera y no menos importante, el nuevo Tesis Deca es compatible con los anteriores contactores Tesis D. Digamos que pasó solamente Tesis D a Tesis Deca, cambió de color blanco a color negro, ¿cierto? Pero en temas de tamaño y de accesorios la compatibilidad es la misma, entonces no hay ningún problema. Sigue siendo obviamente compatible con todo el tema de la normativa IEC. Hoy en día pues obviamente también para uso con electrodomésticos en caso de que se lo requiera. En este caso vienen con unos tornillos que vienen con conexión mejorada. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo utilizar cualquier tipo de destornillador, ya sea plano, estrella, corto, chato, largo, cualquiera puede servir. El tornillo viene para cualquier tipo de adaptación de la herramienta. Viene ya con un contacto auxiliar apto para 1 miliamperio, quiere decir lo puedo conectar directamente con un PLC, eso es importante. Y viene con, hoy en día la mayoría de nuestros equipos vienen con un sistema de empaque ecológico, que viene por 100% cartón reciclado, y vienen con todo lo que son sus códigos QR para poder, pues obviamente, identificar todo el tema de descargar toda la parte de la información y todo lo que es la información como tal, ¿vale? Me hicieron una pregunta, ya la respondo, estoy descargando el documento para mostrarte exactamente cómo se maneja. Entonces, estos son los Tesis Deca Green, los que me están consultando por el chat. ¿Qué diferencia hay? Entonces, es la misma referencia que estamos viendo de los contactores, el S1D09, el S1D12, que vimos hace un momento, pero lo que cambia es el final. En este caso, perdón, me devuelvo acá un momento, cambiaría solamente esta parte, la parte de la bobina. Ya no sería B7, M7, F7, sino que sería, perdón, se me fue. Ya. Sino que sería, en este caso, la que más comercializamos hoy en día es la KUE. O sea, sería como LS1D09 KUE, que significa que sería un contactor de 9 amperios, ¿cierto? En AC3, con una tensión de tanto en AC como en DC, desde 100 hasta 250 voltios, ¿vale? Digamos que eso es bastante bueno para cuando el sistema de pronto tiene fluctuaciones en la red. Entonces, pues va a estar siempre dentro del rango, entonces no va a haber ningún tipo de desconexión en la bobina. O cuando de pronto tenemos en nuestro sistema tensiones de 110 y 220 y queremos reducir el tema de stock o de almacenamiento de repuestos, podemos tener esta referencia y pues vamos a ver que de acuerdo a la corriente voy a tener una bobina que va a cumplir con todas las necesidades que que se van a presentar, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta. Perdón que no puedo ver nuevamente dónde está la meeting. Ya. Y ya para finalizar, qué pena que me extendí un poco, quisiera mostrarles la línea Easy de los arranques motor. La que acabamos de ver es la línea Tesis robusta, en este caso para sistemas críticos o industriales. Y la línea Easy TBS maneja en este caso soluciones de 3 productos y 2 productos, ¿cierto? Que ya lo explicamos hace un momento, de acuerdo al tipo de protección. Manejamos una solución de contactor, perdón, ya, de contactor. En este caso vamos a manejarlo hasta los 500 amperios en AC3, 700 amperios en AC1, bobina solamente a 220 voltios, o sea, solamente tendríamos esa bobina disponible, con un contacto NA embebido. Los Tesis normalmente vienen con un contacto NA-NC, o sea, uno abierto, uno cerrado. Capacidad de cierre, bueno, ese viene pues, totalmente robusto, y todo lo que es 1.4 millones de operaciones en AC1. Ya vamos a ver una comparación, ¿vale? Muy buena pregunta, Johan. Con respecto a los contactores Tesis que vienen con la bobina con única tensión, o sea, a 110 o 220 o 440, se pueden cambiar en caso de que se dañe. Con los Tesis de Green, al ser una bobina embebido que es electrónica,
si se daña la bobina, que es muy eventual que se dañe, se tendría que cambiar todo el contactor. Pero pues ya tendría que ser algo muy, pues, muy especial, ¿vale? En el caso de los TBS, lo mismo, si la bobina ya viene embebida, pues en este caso no, es muy raro que se dañe, pero se tendría que cambiar el contactor. En guardamotores, vimos que en guardamotores en tesis teníamos tanto por botón como por perilla, o sea, por manija para poderlo mover. En este caso en TBS solamente tenemos por botón. Conservamos una capacidad de ruptura muy buena con respecto a un equipo de estos en el mercado, 100 kiloamperios, y viene obviamente con todo el tema auxiliares para la detección de estado o la información del estado del guardamotor. Y el relé de sobrecarga, en este caso, viene pues solamente con todo lo que es protección de sobrecarga, pérdida de fase y rotor bloqueado, en este caso, y viene con temas de reinicio automático y manual. Entonces, conserva las características del relé térmico de la gama tesis. Quería llegar a esto, por eso pasé un poco más rápido. Quiero que nos llevemos este mensaje último. ¿Dónde utilizo tesis? ¿Dónde utilizo TBS? Tesis. Ambientes y entornos agresivos donde hay todo alto desempeño. Observamos temas de generación, lo que son grúas, temas de cercas a hornos, por ejemplo, se utiliza mucho, donde tenemos aplicaciones normalmente críticas o donde se necesita, obviamente, un roster de un equipo como tal con una endurancia bastante pues grande, ¿no? Y el TBS obviamente va a ser un arranque motor bastante competitivo, ¿cierto? En temas de costos para aplicaciones estándar y simples. Podemos utilizarlo en HVAC, podemos utilizarlo en industria, sí, pero en industria, en la aplicación donde no sea crítica la solución o donde no se necesite gran cantidad de endurancia eléctrica o mecánica, ¿no? Vamos a la teoría, por eso debía mencionarlo al inicio. En tesis tenemos todas las coordinaciones, tipo 1, tipo 2 y total. Ya lo mencionamos cómo son. En TBS tenemos solamente coordinación tipo 1. Por eso mencionaba ahorita el tema de criticidad. Si yo quiero utilizar TBS de pronto en un tema industrial, podemos utilizarlo en una banda transportadora, por ejemplo, auxiliar, donde su uso es muy eventual, donde la aplicación no es crítica y no es fundamental en ningún proceso. Donde lo puedo utilizar también HVAC, aire acondicionados, temas de resistencias, iluminación. Obviamente por temas de costos y prestaciones técnicas va a ser muy recomendable y va a ser muy bueno. Y va a estar sobre otros de pronto equipos que van a encontrar en el mercado, ¿no? Y pues ya haciendo la comparación de la endurancia eléctrica y mecánica, vemos que en mecánica el tesis D para el mismo contactor de 9 amperios, vamos a tener que 30 millones de operaciones en endurancia mecánica del tesis DECA y en TBS 10 millones de operaciones. En la eléctrica manejamos 2 millones de operaciones y en el TBS 1.4 millones de operaciones. Acá hay algo muy importante y me lo mencionan mucho. La diferencia entre la eléctrica no es mucho, pero entre la mecánica van a decir, ojo, que se reduce bastante. Pero ahora ya les digo, la mecánica normalmente se utiliza tanto en interruptores como en contactores cuando no se tiene carga. Por eso es mecánica. Solamente tú bajas y subes el interruptor, pero no tiene ningún tipo de carga. La que nos interesa cuando tenemos un proceso de arranque motor es la eléctrica, porque siempre va a ser la conmutación con carga, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos que el TDS, si bien tiene un poco menos de operaciones del TSID, pues cuenta con un buen número, no, digamos que no lo diferencia mucho y va a poderse aplicar en sistemas o en segmentos donde se requiere también una muy buena endurancia eléctrica como tal, ¿vale?